Bianca, I was wrong Bianca, to estaba put you in the equivocado de position you were in ponerte last en week to make posición you la the que referee tuviste como árbitro, because I was wrong to porque también me assume that any of equivoqué you para three asumir que could ustedes handle tres this like podrían manejar professionals. esto de forma profesional. I was wrong, Me but there's only equivoqué, one way pero solo I hay una figured forma. to right the wrong. Me di Therefore, at cuenta de WrestleMania, corregir Io las Sky, you cosas. will defend Por lo this, tanto, the WrestleMania, Women's Io World defenderá este campeonato Championship mundial against femenino Bianca contra Bianca Belair Belair and Rhea Ripley Rhea in a triple en threat una match. amenaza triple. Bravo, finalmente llegó a la conclusión. Así como No, I así don't plan era on la wasting any time. No voy a I need three desperdiciar signatures tiempo. on the Necesito document. que Let's las get tres this firmen over este with. documento para acabar con el asunto. Mira, de hecho, yo estoy feliz de que te hayan añadido al combate porque realmente tú piensas que yo te tengo miedo. Cariñito, yo fui a Elimination Chamber, yo vi a dos de mis mejores amigas destrozándose la una a la otra y aún así gané. Así que si yo pude sobrepasar todo eso, ¿tú crees que yo no puedo sobrepasar una triple amenaza? No. Oye la gente en Minneapolis. Yo voy a salir de WrestleMania como tu campeona de WWE y voy a pasar por encima de ti para hacerlo. Vamos, firmando, por favor. Es lo mejor que podemos hacer. Firmando, rapidito. Bianca. ¿De verdad piensas que yo te tengo miedo? Ay, no, cierra la boca. Toma el contrato y fírmalo. Ya comenzamos. Ay. ¿No es eso lo que quieres? Pues fírmalo. Yo te quiero en el combate. Ya comenzamos. El civismo, por favor. Después que no le el empujen la civismo. cara ahí. Yo creo Las buenas costumbres. Ha habido casos, ¿no? Bueno, ya firmó. Son dos ya firmadas. Son dos, falta una. Ya va. No aprende. Yo entiendo ahí, claro que sí. Y está Claro campeona. que sí, al Y esta demonio con campeona esto, no va a ¿cómo se firmar. atreve? No va a firmar. Ey, lo único que necesito es que firmen el contrato, por favor. Eso lo es lo firmaron. único. Y aquí está. Es la genio de los cielos viniendo justamente desde lo más alto. Para recordarle a ambas retadoras quién es la mandamás de este combate. ¿Quién es la titular? A buen entendedor, con unas patadas voladoras basta, o algo así, dice el refrán, ¿no? Bueno, amigos, está hecho. Triple amenaza por el Campeonato Mundial Femenino en WrestleMania. Que siga creciendo la cartelera que está de película. Pero se le está poniendo bien difícil, mira. Se le secó la espalda, se le secó la espalda, ahora nunca. Bayley, No, le va a partir la espalda, qué demonios. No. Wow. ¿Cómo se escapa enganchándole la pierna? ¡Oh! Cuidado que le iban a plantar. La iban a plantar. Se le lleva Valkyria. Uno, la enreda, dos y doble enganche de pierna para engañarla. Te lo dije, un pequeño error. De verdad que sí, un pequeño error, pero aquí está la ganadora y todavía campeona intercontinental, Lyra Valkyria. Es el legal. Quítate, árbitro. Voy para allá, a la esquina. Con tornillo, Dios mío, con tornillo. ¡Y nadie como Cruz del Toro! Dios. No, estos hombres son otra Y cosa. lo dije desde el comienzo. Se me infla el corazón, Debieron ¿cómo ser no? campeones hace 1000 años. No, ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿A qué demonios? ¿Le acaba de dar algo al grande americano? Algo para el dolor de cabeza, aparentemente. No, que se... No. Rey parece que lo vio. Te pusiste algo, lo sé. Yo Lo sé. Un cabezazo para Rey Misterio. Y con lo que sea que tiene ahí, tiene que ser acero. Mira el Dragon, abrió con paz. Dragon Lee. ¿Qué quiere hacer? Cabezazo para Dragon Lee. Se va a repetir la historia. El grande americano se lanza. Ay, Dios mío, con topetazo. 1, 2 y 3. Y así se lleva la victoria, por favor. Aquí están los ganadores, el equipo de los hermanos Creed y el grande americano. Claro, y Rey está tratando de razonar aquí con Rod Zapata, con nuestro árbitro. You violated my brother. Tú Left him a bloody pulp dejaste a while mi I'm zip tied hermano to the hecho ropes. pulpa sangrienta
sin yo poder hacer nada. Mira, Us, yo estaba aquí, te vi a ti pasarte la sangre de mi hermano por todo tu cuerpo. Ahora su sangre está en mis manos también. Yo nunca me había sentido sin tan poder en lo absoluto, ni tan molesto, ni tan malditamente temeroso y molesto a la vez. Recuerden que estaba amarrado. Tú hiciste que el mundo entero se detuviese. Vamos. Destrozaste a mi gemelo justo frente a mí. Hiciste que mi corazón se detuviese. ¿Sabes qué es lo loco de todo esto, Us? En el momento más oscuro, en mi momento peor, aquí frente al mundo entero, oye, una luz se encendió en mí, hombre. Ah, ¿no es eso algo? ¿Sabes de qué me di cuenta? ¿Tú quieres saber de qué me di cuenta, Us? Oye, Gunther, mírame. Yo no te tengo miedo ya. No. Before WrestleMania, antes de WrestleMania, hug and kiss your family. Abraza y besa a tu familia. Before WrestleMania, antes de WrestleMania, the night before, la noche antes, I'm gonna lay my head down. Yo voy a descansar mi cabeza. And I'm gonna say a prayer. Y yo voy a decir una oración. I'm gonna pray about you. Voy a rezar por ti y tanto más por mí. Y yo voy a pedirle al Señor que me perdone por el hombre en el que estoy a punto de convertirme. Because at WrestleMania, I'm gonna get you. Yo voy a acabar contigo. I'm gonna get you for me. Yo voy a acabar contigo y lo voy a hacer por mí, lo voy a hacer por Jimmy. Yo voy a hacerlo por toda mi maldita familia. Y yo voy a quitarte el campeonato mundial pesado. The War Machine, la máquina de guerra, War Machine. Señoras y señores, buenas noches. 1, 2, no. Ah, wow. No sé ni cómo pudo regresar Xavier. Te quedes afuera, chico, le dicen. Sí, si van a perder, que los otros también pierdan. Señor árbitro, mírelo. No. Claro, le pegó porque así no va. Pero si la silla la trajo. Así no le van a quitar los títulos. Por descalificación no se van a ganar los títulos. Acaban de descalificar a los War Raiders. Los ganadores por descalificación. The New Day. Claro, así no se cambian los títulos de mano. Es todo. Sí. Con su Penta Driver. Amigos, 1, 2 y 3. Es que el dolor no le permitió a Dominic revertir nada. ¿Qué va a revertir si no sabe ni dónde está? Aquí está el ganador. Penta. Bueno, el combate ya terminó, ya ganó Penta, ¿no? Carlitos estaba así como entusiasmado. Carlitos. Mira. Dominic agarrándole la pierna. Puñaladas traperas. Ahí se ve, hay que verle el lado bonito a las cosas. Y aunque esto es feo, tiene algo bonito. La unión de estos dos muchachos. ¿Ah, sí? Claro. ¿Será posible? Los perros están ladrando en Minnesota, por ahí viene. ¿Y él viene de verdad a defender al hombre a quien? Yo no creo que a defender. Más bien a demostrar cuál es su lugar. Al hombre a quien impactó la semana pasada con una lanza. No, lanza no. Lanza. ¿Viste cómo sale de una vuelta en el aire del impacto de la lanza? Dom, mantente lejos. Dom. Espera para el faltante cuatro esquinas. No, Dom, no. No, ese hombre es demasiado rápido. Es demasiado estilo.
Tuviste este nuevo estilo. Se queda en el aire como unos minutos antes de golpear al oponente. Es como que vuela, el perro volador. Y esta sí no va a ser accidente. ¡Esta sí no es accidente! 3 lanzas. Esta vez no fue sin querer, sino queriendo. Deja a todo el mundo tendido. El mensaje claro diciendo en WrestleMania esto es exactamente lo que va a pasar. Todo el mundo se vaya a llevar su lanza y el título se va con quien entró, con Braun Breaker. Bueno, la lanza que le dieron a Carlito. Mira. El príncipe Finn Balor tiene la última palabra. Directamente al foso. Finn Balor con la última palabra. Sí. Este quiere volver a ser campeón intercontinental. ¡Esto es mío, cabrón! ¡Mío! Y es mío y se lo acaba de decir a la cara, Penta. Con mano. Bueno, lo ignoró. Será por el título intercontinental, amigos, en WrestleMania. Finn. De la que se salvó. De la que acaba de salvarse. Bueno, se salvó tal vez por ahora. Porque esto no termina aquí. Para nada. Las complicaciones de una rivalidad que tendrá su momento más álgido en el escenario de escenarios. CM Punk. What's that thing he likes ¿Qué to es eso que say? él le gusta decir? He's not here Él no está to aquí make para hacer friends. amigos. He's Él here to está aquí make para hacer money. dinero. So my question Así then, que mi Paul, is pregunta es, Paul, entonces, how much are you worth? ¿cuánto vales tú? Are you worth ¿Vales acaso that much? tanto como eso? Are you worth ¿Vales that much? así de mucho? Come on, Paul. Vamos, Paul. How much are you worth? ¿Cuánto vales? Mira. ¡No! Your damn ¡Me pongas tus manos on me endemoniadas again. encima otra vez! Gracias. No. Rolling, no. Ay, Dios mío. Es Punk. Que viene a salvar a su mejor amigo. Ya que Rollins, como escucharon de sus propios labios, quería eliminar a Paul Heyman de la fotografía, de la triple amenaza para que no esté en la esquina de nadie. Y aquí nos vamos. Mira. Que no le toquen a Paul Heyman. Yo sí creo que él quiere mucho a Paul Heyman. Por eso traiciona, para mí, al propio Roman Reigns. Imagínense estos dos hombres acompañados de Roman Reigns en el evento estelar de WrestleMania. A veces las palabras no van a decir exactamente lo que las acciones explican mejor. Más que explosiva la historia entre estos dos. Ahora a punto de poner las manos encima Seth Rollins a Paul Heyman, que me pregunto si esto era alguna especie de estrategia, pero ¡wow! Mira. ¿Qué demonios está tramándose? Se va un pisotón, puede ser. No, Dios mío. Puede ser un pisotón para el visionario. Se movió justo a tiempo. El pisotón es para Punk, amigos. Paul Heyman no pudo hacer nada para evitarlo. Rollins sigue teniendo el timón en sus manos camino a WrestleMania. No, cuidado. ¡Pisotón! ¡Oh, casi! Para Paul Heyman. Now, Ahora, you owe me Tú a favor. me debes un favor.
Wow. Tiene el timón en sus manos. ¡Qué inteligente! ¡Wow!